¿Se oye? Sí, sí, ahora sí. Decía que se van los niños para la escuela de verano que tenemos. Hay un buen número que he visto que se han ido. Y espero que estéis bien. La verdad que damos gracias al grupo de alabanza por el ensayo y el esfuerzo que hacen semana tras semana y porque nos llevan a ese tiempo de alabanza y de poder disfrutar de la adoración al Señor. Gracias. Y os he dejado una frase en las hojitas, una frase de Nelson Mandela, y dice así: al salir de la puerta de la cárcel hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y en esta mañana vamos a hablar del tema del rencor. El título del mensaje se titula Prisioneros del rencor. Y si yo te pregunto, ¿tú eres una persona rencorosa? ¿Qué me dirías? Seguro que dirás, yo no. El de al lado sí, ¿no? El de al lado seguro que es rencoroso, pero yo no soy rencoroso. Pero creo que a lo largo que vayamos avanzando en el mensaje, creo que va a ser bueno que podamos hacer un análisis introspectivo, pensar un poco en qué situación tenemos cada uno de nosotros. Y os deben estar entregando una brida a cada uno de vosotros. Luego le veremos qué sentido le damos a esta brida. De momento la podéis guardar y estar atentos porque en un momento la vamos a utilizar. Quisiera empezar por explicaros una historia verídica, una historia de mi familia, una historia que pasó hace muchos años, donde hubo una riña importante, un enfado bastante importante entre dos hermanos, un hermano y una hermana. Tenían más o menos unos 30 años de edad. Y el tema que causó la discusión tampoco era tan importante. Pero es esas cosas que cuando las escuchas desde fuera, tú dices, ¿era necesario que se generase tanto problema por esa riña, por esa situación que se había empezado? El caso es que ese enfado inicial generó un gran enojo entre los dos hermanos. Y quizás hubiera sido relativamente sencillo coger el móvil, hacer una llamada, quedar, tomar un café y poder solucionar ese tema. Pero el orgullo que hubo entre las dos partes hizo que pasaran las semanas, pasaran los meses y ese enfado pasó a resentimiento. Y se fue generando cierta amargura en el corazón de los dos, hasta el punto en que se rompió la relación familiar entre los dos hermanos durante 40 años de su vida. Y todo eso empezó solo por una pequeña riña que hubo un día en casa de uno de ellos, de esos dos hermanos. No hubieron ni llamadas, ni comidas, ni navidades juntos durante 40 años. No se celebraron los cumpleaños. No hubo ningún tipo de trato entre ellos. Y no volvieron a hablarse hasta que uno de los dos ya estaba, como aquel que dice, a punto de morir, ¿vale? En el lecho de muerte. Y lo peor de todo es que muchas veces estos casos, estas situaciones que se enquistan, generan daño también a otras personas, a terceras personas, a los hijos que se pierden su relación familiar. Mirad, derivado de ello, derivado de ese enfado que hubo entre mi abuela y su hermano, mi padre no pudo conocer a su tío hasta que tuvo 40 años. Se perdió toda la infancia y toda la juventud de su tío. Todo eso fue por culpa de una situación de orgullo, una situación no arreglada, una situación que acabó en rencor. Y yo tengo que decir, como nieto, que para mí mi abuela fue una mujer 10. Para mí fue una abuela 10. Me trató como nieto perfecto, me quiso. Yo no tengo nada contra ella, pero sí que es verdad que a lo mejor las relaciones que tenemos nosotros con unas personas están bien, pero con otras se han generado ciertas situaciones que están ahí y que no se solventan y que no se depuran. En esta mañana estamos finalizando la serie que empezamos hace unos meses de Desafío a Servir y estuvimos hablando de la crítica, estuvimos hablando del juicio, de la murmuración, estuvimos hablando de la envidia. Y como decía, vamos a hablar del tema del rencor. Y para que entendamos qué es el resentimiento o qué es el rencor,
quisiera un poco ir a la definición. A la definición. Y el resentimiento es el acto o la acción o el efecto de resentirse. Es decir, tener un sentimiento que te ha molestado, que te ha enojado, pero que una y otra vez estás en él, estás pensando en él, ¿vale? Ya no tiene nada que ver con la situación que pasó, sino con el pensamiento que tú tienes de esa situación. Esa situación ya pasó, pero tú sigues pensando en él y no dejas que se vaya. Así como cuando uno se enfada, lo suelta para afuera, y puede ser que yo me enfade con alguien y lo exprese para afuera, el resentimiento va para adentro, es introspectivo, estás siempre pensando en él. Y cuando hablamos de rencor, aún va mucho más allá, porque es resentimiento arraigado, mucho más profundo, mucho más duradero, mucho más intenso. Y el rencor no solo te llega a estar pensando en él, sino que lo que te está llevando es a un sentimiento de venganza, a querer llegar hasta la venganza, a querer llegar a hacer daño, a querer llegar a molestar al otro. Y si vamos a la Biblia, ¿qué dice nuestro manual de instrucciones sobre esta situación? Cuando vamos a Efesios 4:26, dice, hablando de una ofensa o de un enojo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no nos vayamos a dormir con un enfado que haya con alguien. Yo no lo he hecho eso. Supongo que ninguno de vosotros lo hemos llegado a cumplir. Es muy difícil, pero ahí está ese principio que nos deja la palabra, no se cumpla el sol sobre vuestro enojo. Y Dios mismo da instrucciones también en Levítico y dice, no te vengarás de los demás ni les guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, es decir, tu propio pueblo, no les guardes rencor, sino que les amarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un verso que tenemos anotado durante todo este año ahí al final. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no guardarás rencor. Y cuando vamos a 1 Corintios 13, esa carta magna, esa carta que los creyentes y los no creyentes hablan bien de ella, cuando Pablo habló sobre el amor, dice en el versículo 5, el amor no se comporta con rudeza, el amor no es egoísta, el amor no se enoja fácilmente, el amor no guarda rencor. Y vamos a adentrarnos en una historia de la Biblia que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Estaremos leyendo del versículo 17 al 29. Podéis buscarlo, Marcos 6, del 17 al 29. Y para poneros en escena, vemos que el rey Herodes se había casado con Herodías. ¿Lo veis ahí en la imagen? Entonces, Herodías estaba casada con Felipe. Y Herodes y Felipe eran hermanos. Entonces, Herodes le cogió la mujer en vida a su hermano Felipe. Y había ahí Juan el Bautista. Y Juan el Bautista condenaba esa situación que estaba sucediendo. Y le decía una y otra vez a Herodes y a Herodías que lo que había hecho no estaba bien. ¿Qué pasó? Que entonces Herodes puso a Juan en la cárcel. Y cuando leemos la historia dice así, en el versículo 17, Herodes había mandado que arrestaran a Juan y que lo encarcelaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Y Juan le había estado diciendo una y otra vez, la ley te prohíbe tener la esposa de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo todavía, ya que Herodes temía a Juan y de alguna manera lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y un hombre santo. Dice el verso 21, por fin se presentó la oportunidad. En el cumpleaños de Herodes, este dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares, a las personas importantes de todo su reino, de toda Galilea. Y la hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? Y Herodías le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle a Herodes su petición y le dijo, quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey Herodes se quedó angustiado, pero a causa de los juramentos que había hecho.
y la atención que estaban todos los invitados ahí mirando, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Y el hombre fue y decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Como leemos, vemos que Juan recriminaba una y otra vez a Herodes esa unión con su hermano Felipe, que la consideraba incestuosa. Es más, era pecado delante de Dios. Herodes sabía que no estaba haciendo lo correcto, pero detrás de Herodes habían esas maquinaciones de su nueva mujer, de Herodías, y de su hijastra, de Salomé, que no estaban dispuestas ahora a perder todo el poder y toda la riqueza que tenían en ese reino, en el reino de Galilea, en su posición en ese palacio de Herodes. Ellas eran más ricas en Galilea que lo que eran antiguamente con Felipe. Y esto hizo que, vemos en el texto, que Herodías tuviera un profundo odio contra Juan, hasta el punto que deseaba matarlo. Y dice el texto que se presentó una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para aplacar el rencor, para hacer venganza. Y cuando el rencor anida en nuestros corazones, siempre espera una oportunidad para sacar lo peor, para poder hacer venganza. Dice que llegó la oportunidad en el cumpleaños de Herodes y empezó el Salomé con un baile sensual delante de Herodes. Y en medio de toda la gente, Herodes, cuando se fue arriba y le dijo a sus invitados, le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré. Estaban ahí delante de todos los invitados. Ese baile sensual de Salomé le llevó a la perdición de Herodes. Y Salomé vemos que consultó a su madre. Y en ese momento, fijaros en la escena, Juan estaba preso físicamente en una cárcel. Pero Herodías, ¿cómo estaba? Herodías también estaba presa por el rencor. Así que Salomé se le estaba prometiendo la mitad de todo el reino. Imaginaros, ¿qué podía llegar a tener Salomé? Podía haber pedido lo que quisiera. Podía haber pedido tierras, riqueza, bienestar. Pero lo único que tenía Herodías en su mente, ¿qué era? Aplacar esa ira que tenía contra Juan. Así que lo único que pidió es aquello que le estaba carcomiendo en su corazón, venganza. Pidió la muerte en ese momento de Juan el Bautista. Y la historia acabó mal, porque el pecado, cuando uno vive en el pecado del rencor te encarcela, te hace vivir lleno de amargura, hace que olvides el amor hacia el otro, el amor hacia el prójimo, y te lleva a actuar en el momento oportuno en venganza. Juan murió decapitado, siendo fiel a la palabra de Dios, actuando en consecuencia delante del pecado, recriminando el pecado. Y en ese momento vemos que Herodes estaba celebrando un banquete por su cumpleaños. Pero hoy, como decía antes Benjamín, hoy podemos decir que Juan está en el cielo esperando el momento en que se celebre ese banquete especial, las bodas del Cordero. Y Herodías aparentemente parece que consiguió lo que quería, ¿no? Parece que consiguió aplacar esas ganas de rencor, de venganza, ¿no? Parece que lo consiguió. Pero ¿sabéis una cosa? Dicen los historiadores, dicen los anales de la historia, que años más tarde Herodías murió como una mujer totalmente amargada. Y después de leer esta historia, cuando uno profundiza en la perversidad de lo que es el rencor, podemos ver lo siguiente. Mirad, el rencor es una de las reacciones humanas que tenemos más tóxicas y más dañinas para nuestro propio cuerpo. No tiene el rencor ningún beneficio emocional para nosotros, nos consume energía, nos impide avanzar como personas. El rencor es una herida que tenemos de un daño emocional ocasionado. Crece profundamente en nuestro corazón y nos va carcomiendo día tras día. El rencor es un sentimiento que nos encadena a todo aquello que nos hace daño y hace que nunca se vaya. Es un sentimiento que hace que nuestro cerebro se quede anclado en el pasado. Si tomamos la decisión de convertir ese dolor y esa amargura que tenemos en un resentimiento que dura día tras día, estaremos haciendo lo mismo que Herodías. Estaremos fabricando rencor dentro de nuestro corazón. Y no olvidemos que en estos casos
en muchas de las ocasiones será mucho más dañoso el rencor que puedas tener interiormente que el propio daño que te hayan ocasionado en un momento inicial. Así que este rencor puede llegar a convertirte en una cárcel y podemos llegar, cada uno de nosotros, nadie está exento aquí, a ser prisioneros del rencor. El rencor termina en muchas ocasiones somatizándose en nuestro cuerpo con enfermedades inexplicables. Se ha comprobado científicamente que el rencor aumenta la producción de cortisol. El cortisol va relacionado con el estrés, va relacionado con la inestabilidad emocional, pero por otro lado disminuye la producción de la hormona de la oxitocina, esa que nos proporciona bienestar, que nos proporciona paz, que nos proporciona autoconfianza. Así que, si hablamos de las hormonas que tenemos dentro nuestro, el rencor literalmente nos está envenenando con hormonas en nuestro cerebro. Y quisiera llevaros a otra historia. Hemos visto la historia de Herodías y quisiera llevaros ahora a otra historia. Otra historia que encontramos también en la Biblia y que veremos en ella que había motivos suficientes para poder tomar venganza, para poder tener una posición de rencor. Pero vemos en esa situación que el amor y la compasión estuvo por encima del rencor. Estoy hablando de la historia de José. Y quizá muchos de vosotros lo conocéis, pero para los que no conocéis todavía mucho de la historia, quisiera explicar 4 antecedentes. José tenía 17 años, era joven, tenía toda la vida por delante, una vida placentera. Vivía allí en Canaán con su familia, con sus hermanos. Todo le iba bien, estaba en la flor de la vida. Cuando uno tiene 17 años, en principio parece que todo vaya bien, ¿no? Y de la noche a la mañana, el orgullo y la envidia que tenían sus hermanos con él, hicieron ¿qué? Lo cogieron y lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. A partir de ahí, José pasó 3 años sirviendo en casa de Potifar, sirviendo como esclavo en casa de Potifar. Y cuando pasaron los 3 años, además le acusaron falsamente de querer intentar violar a la mujer de Potifar. De eso se fue a 10 años más que estuvo en la cárcel por ese delito que no había cometido y que le acusaron falsamente. Así que sus hermanos le habían robado 13 años de su juventud, desde los 17 hasta los 30 años. Pero Dios estaba en control de toda esta situación. Y un día, cuando José ya era más mayor, puso un sueño en la mente de Faraón, un sueño que nadie conseguía descifrar, un sueño que atormentaba al Faraón y que solo José supo descubrir y resolver ese enigma. El sueño hablaba de 7 años que vendrían con mucha bonanza, con muchos alimentos, pero que ese sueño también hablaba que luego vendrían 7 años de mucha pobreza y mucha hambruna en el territorio. Viendo Faraón la sabiduría que tenía José, decidió coger a ese hebreo, sacarlo de la cárcel y ponerlo como gobernador. Lo puso como primer ministro, era el segundo al mando en todo Egipto. Y le encargó una campaña masiva de alimentación por todo el territorio. Tenía que almacenar reservas y reservas de grano, de trigo, por el país durante los 7 primeros años donde habría excedente de comida. Así que construyó graneros, los llenó de trigo y pudo coger y abastecer comida para cuando vinieran los 7 años de hambre. Y los 7 años de hambre llegaron. Y el hambre no solo golpeó a Egipto, sino golpeó a todo el territorio que había alrededor. Así que multitudes que habían hambrientas se acercaban a Egipto, que sabían que había hambre, que había comida allí, alimento, y venían a pedir comida. Y entre esas multitudes también se acercaron la familia de José. La familia de José que estaba más arriba, allí en Canaán. Y sus hermanos tuvieron que bajar a Egipto a pedir comida y alimentos. En ese momento, los hermanastros de José se presentaron delante de él para pedirle comida. Y José ya tenía 39 años de edad. Habían pasado 22 años desde que lo habían vendido como esclavo allí en Egipto. José reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. José lo reconoció por su manera de vestir, porque ellos hablaban en hebreo, pero ellos no le reconocieron porque ahora ya vestía como un egipcio. Además vestía como un alto cargo, vestía con lino fino, vestía con collares, vestía con anillos, hablaba el idioma de los egipcios. Por eso no lo reconocieron. En varias ocasiones se fueron encontrando mientras que les pedían comida.
Entonces, en ese momento, pensar, ¿cómo tenía que actuar José con sus hermanos? Tras 13 años de sufrimiento siendo esclavo, tras 10 años de estar allí en prisión, ¿cómo tenía que actuar ahora José? ¿Tenía que actuar con compasión o tenía que mostrar venganza? Tenía una gran oportunidad, lo mismo que Herodías. ¿Cómo iba a actuar? ¿Iba a hacer vendetta? ¿Iba a hacer revancha? Pero José, antes de actuar, quiso probar a sus hermanos, quiso ver cómo actuaban ellos. Y vemos en el capítulo 43 y 44 de Génesis, lo podéis leer luego en casa, que les estuvo probando, estuvo viendo cómo actuaban y vio que sus hermanastros ahora ya sí que tenían cuidado de su padre Jacob. Vio que sus hermanastros tenían cuidado de su único hermano que tenía de sangre, su hermano pequeño Benjamín. Y cuando llegamos al capítulo 45 de Génesis, y lo podéis buscar, que lo vamos a leer, cuando llegamos al capítulo 45 de Génesis, yo creo que es una de las escenas más conmovedoras que podemos encontrar en la Biblia. Y José en ese momento se encontraba en su propia casa, en la casa del gobernador, con sus hermanos, con sus hermanastros, con todos los sirvientes, todo ese séquito que tenía como primer ministro de Egipto. Y fijaros lo que dice en ese momento, en el versículo 1. Después de haber probado a sus hermanos, José, en casa suya, ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Y así que ordenó, que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos se quedó con él. Hasta ese momento José se había comunicado con sus hermanos por medio de un intérprete, traduciendo todo lo que se decía. ¿Pero qué iba a hacer ahora? Mirad lo que dice el versículo 2. En ese momento José se dio a conocer a sus hermanos y comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. José rompió a llorar. ¿Qué sentimientos habían detrás de ese lloro tan profundo? José les habló en su propio idioma y les dijo, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Después de 22 años, ese reencuentro, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban pasmados y no podían contestarle, dice el verso 3. No obstante, José insistió, acercaos. Cuando ellos se acercaron, él añadió, y ahora mira, quisiera que pensaseis en el paralelismo que hay, porque hay un paralelismo muy fuerte entre José y la persona de Jesús a partir de los siguientes versículos. Fijaros lo que dice. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis en Egipto, pero ahora, por favor, no os entristezcáis más, ni reprochéis el haberme vendido, el haberme despreciado. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de vosotros para salvar vidas. Desde hace 2 años en la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de vosotros para salvar la vida de una manera extraordinaria. Y de ese modo asegurar descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió y no vosotros. Él me ha puesto como administrador y como gobernador de todo Egipto. Dice José, vamos, daos prisa a volver a la casa de mi padre Jacob y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, ahí en Egipto, cerca de mí, con tus hijos y con tus nietos, con tu descendencia. Y yo te proveeré alimento. Contadle a mi padre la gloria que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traedlo ya a mi padre Jacob. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Y luego José, bañado en lágrimas, besó a sus hermanos. Solo entonces ellos se animaron a poder hablarle. Vemos que José no fue una persona para nada rencorosa. José fue una persona íntegra delante de Dios. José entendió el propósito por el que Dios le había hecho pasar por todas sus circunstancias. José tenía un corazón lleno del Señor que lo conducía, que lo guiaba y que le daba sabiduría. Así que cuando llegó el momento oportuno, por encima del rencor, hubo algo superior. Hubo el amor, hubo la compasión. En definitiva, hubo el perdón hacia sus hermanos. Ese fue un día lleno de gracia. Judá, su hermano, aquel que le había vendido unos años atrás, estoy seguro que nunca lo olvidaría. A Judá se le dio en ese momento aquello que no merecía. No sé,
oían guardias en ese palacio de José que venían a arrestar a Judá. Todo lo contrario, se veía un José que abrazaba y que besaba cariñosamente a sus hermanos con profundo sentimiento de compasión. José mostró amor, reconciliación, misericordia en lugar de venganza. José entendió de parte de Dios que el propósito de su sufrimiento era prepararle para esa misión que vendría posteriormente, para poder llegar a ser un líder, para poder hacer que hubiera alimento en todo el territorio, en toda la nación. José entendió que el propósito, al fin y al cabo, era salvar la vida del pueblo hebreo de una manera extraordinaria, en medio de una hambruna que había muy fuerte. José se dio a conocer a sus hermanos de la misma manera que Jesús, en un momento determinado, también se dio a conocer a la humanidad, mostrando amor y mostrando compasión por sus criaturas que habían traicionado primeramente a Dios. Ese también fue un día lleno de gracia. Y los hermanos de José estaban perplejos, estaban sin palabras, se sentían salvados aún sin merecerlo, entendían que iban a tener un nuevo hogar con su padre ahí en Gosén. En unos segundos, José no solo los perdonó, sino que restauró la relación que había entre ellos. Les facilitó ese hogar y ese alimento. Dos historias totalmente diferentes, la de Herodías y la de José. Dos oportunidades de venganza trabajadas de manera diferente. Y en esta mañana yo quisiera preguntarte, ¿y cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia en esta mañana? Porque yo no sé qué es lo que actualmente tienes en tu corazón. No sé los palos que te ha dado la vida, esas situaciones en que has sentido dolor, fuerte dolor, por aquellas personas que tienes que son íntimas, que muchas veces son las que ocasionan más dolor. Aquellas que tienes a tu alrededor, como la familia, como los amigos, como los hermanos en la fe, que en ocasiones puede ser que te hayamos defraudado. Aquellas con las que tú tenías a lo mejor una conexión especial. Y quizás llevas arrastrando durante años una situación que se ha quedado arraigada en tu interior y que no puedes liberarte de ella. Pero te digo una cosa, independientemente de ese hecho causante inicial que pasó hace muchos años, ahora mismo te corresponde a ti decidir si vas a guardar o no vas a guardar rencor. El rencor afecta a nuestra conexión con el Espíritu Santo. Hay algo que está bloqueando. Cuando uno tiene rencor, resentimiento, amargura, hay algo que está bloqueando al Espíritu Santo. ¿O es que acaso como creyentes no lo hemos percibido? Dice Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo. No dejes que el rencor llene esa mochila que uno puede llevar a nivel espiritual, a nivel emocional, con esas cargas que son insoportables de llevar. No dejes que haga el rencor un hogar en tu corazón y que arruine todo tu ser. Permite todo lo contrario, permite que el Espíritu Santo sea el que controle tus emociones y tus sentimientos. Vemos que mientras que el resentimiento y el rencor te encarcelan, Cristo es el que libera. Y lo hemos cantado esta mañana. Hay libertad en Cristo. Y quizás te preguntas, ¿cómo uno puede liberarse de esa situación de rencor? Quisiera sugerirte 3 pasos. 3 pasos para trabajar en ello. El primero, decide perdonar al que te ha ofendido. Número 1, decide perdonar al que te ha ofendido. Y eso no quiere decir que el hecho causante no fuera real, que no fuera importante, pero mira a entender que el rencor te está dañando a ti mismo. Te está generando además graves consecuencias espirituales. Acepta que el hecho causante ya pasó y es una cosa del pasado y que no vas a poder cambiar. Toma el tiempo necesario que necesites para poder ir sacándolo fuera. Decide perdonar al que te ha ofendido de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Dice Colosenses 3:13, así como el Señor os perdonó, perdonaos también unos a otros, perdonaos también a vosotros. Así que ora a Dios para que te ayude a extirpar esa situación de dolor que puedes tener dentro de tu corazón. Cambia el enfoque de esos pensamientos. Ponte a mirar el tamaño de Dios y su grandeza. Solo así podrás salir de esa prisión que tienes de manera invisible. En muchas ocasiones pensamos que el perdón, cuando hagamos perdón hacia el otro,
va a ser como un regalo que le demos al otro. Y no nos damos cuenta que el único que vamos a ser beneficiados somos nosotros mismos. Así que, número 1, decide perdonar al que te ha ofendido. Número 2, confiesa tu pecado delante de Dios. Y me vas a decir, este punto, ¿cómo que es eso? Confiesa tu pecado delante de Dios. Este punto te va a sorprender, pero dice la palabra que el que guarda rencor le está fallando de alguna manera a Dios. Así que necesitas confesar tu pecado delante de Dios y Dios sanará y Dios limpiará la herida emocional causada. Número 1, decide perdonar al que te ha ofendido. Número 2, confiesa tu pecado ante Dios. Y número 3, inunda tu corazón del Espíritu Santo. Si estamos llenos en nuestro corazón, en nuestro ser, de la presencia del Espíritu Santo, estaremos capacitados para que no se creen raíces de amargura en nuestro ser. La presencia del Espíritu Santo no dará espacio al rencor. El fruto que tenemos en el Espíritu Santo es el amor. Y el amor, dice en 1 Corintios, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que inunda tu corazón de la presencia del Espíritu Santo. Número 1, decide perdonar al que te ha ofendido. Número 2, confiesa tu pecado delante de Dios. Número 3, inunda tu corazón del Espíritu Santo. Y para acabar, quisiera que pasáramos en esta mañana a la acción. Esta mañana os he traído una brida. Una brida. Podéis cogerla, podéis poner la brida que empieza a girar y podéis hacer la forma de redonda, ¿no? Esta brida representa una cadena como las que se encuentran en las celdas de las prisiones, en las celdas de las cárceles. Esta brida representa aquellas situaciones en que hoy en día todavía tenemos pendientes de limpiar, por heridas que se han generado en nuestro pasado, donde la amargura y el resentimiento y el rencor, llámale como quieras, aquello que puedas tener en tu interior, una y otra vez te vuelve a tu presente y no te deja depurar, no te deja limpiar. Sigues siendo esclavo de ese dolor que tienes, no te deja vivir en paz. Uno acaba preso de su propia mente, porque las peores prisiones, ¿sabéis una cosa? No están hechas de puertas de hierro. Las peores prisiones son los malos pensamientos que te quitan la libertad. Y quisiera dejarte con una frase que sería la idea central de este mensaje. Dice así: la bondad y el amor de Dios hacia tu vida debe llevarte a perdonar al que te ha ofendido, debe llevarte a confesar tu pecado ante Dios, debe llevarte a inundar tu corazón de la presencia del Espíritu Santo. Solo así dejarás de ser un prisionero del rencor. La bondad y el amor de Dios hacia tu vida debe llevarte a perdonar al que te ha ofendido, debe llevarte a confesar tu pecado ante Dios, debe llevarte a inundar tu corazón de la presencia del Espíritu Santo. Solo así dejarás de ser un prisionero del rencor. Y te animo a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a acabar juntos cantando una canción. Y en esta mañana puedes irte a casa con la brida en la mano. Puedes irte a casa con la brida en la mano sin ningún cambio alguno. De la misma manera que has entrado en esta mañana por la puerta, puedes salir. O tienes la oportunidad, mientras que estamos cantando, de pedirle al Señor que te ayude a liberarte de esa cadena, que solo tú, yo no la conozco, pero solo tú sabes que te está atando. Y mientras estamos cantando, puedes acercarte por el pasillo. He puesto una papelera aquí delante de la mesa del Señor, a los pies del Señor, en símbolo de los pies del Señor. Puedes acercarte con esta brida y soltarla allí, como símbolo de que decides perdonar esa situación, de que decides confesar a Dios tu pecado y que necesitas de la presencia del Espíritu. Si no quieres venir aquí delante a soltar la brida, puedes hacerlo en tu propio sitio. Puedes soltar la brida y dejar que caiga en el suelo. De la manera que tú quieras,
puedes hacerlo. Pero vamos a acabar cantando una canción y os animo a que podamos darle al Señor toda la gloria y depurar nuestro corazón. Sanidad, Señor, para nuestras vidas, Señor. Te pedimos por limpieza, Señor, interior, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a depurar aquellas cosas. Hemos cantado que somos libres por tu gracia, Señor, pero a veces nos quedamos encadenados en nuestros propios pensamientos, Padre. Ayúdanos, Señor, a trabajar internamente, Señor, en nuestro ser.
Sigue trabajando en nuestras vidas, sigue moldeando nuestro ser para ser conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, conforme a la imagen de Cristo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos bendigas, que nos cuides, Señor, durante esta semana también. En tu nombre, amén.